El doctor Ricardo Cuetos Collado goza de una incuestionable credibilidad en la comunidad médica veterinaria en todo lo que implica virología e inmunología, bien ganada por sus conocimientos forjados en la investigación y en la docencia durante muchos años. La contecápsula recoge su opinión expresada a su manera coloquial y abierta, sello característico de sus presentaciones e intervenciones sobre lo que está aconteciendo con las vacunas utilizadas en México y en el mundo para el control de COVID-19. Cuestiona su efectividad, la validez de la prueba PCR y otros aspectos de la pandemia, haciendo un paralelo con las experiencias en control de enfermedades en especies zootécnicas. Le invitamos a ver y escuchar COVID-19 y sus vacunas desde la óptica de un veterinario experto en virus e inmunología. Doctor, metiéndonos un poco en el campo de la salud pública, las vacunas para controlar COVID, las primeras que nos llegaron y que pues comenzaron a sonar por el mundo, tienen una tecnología de RNA mensajero y bueno, otras características que fueron pues bastante llamativas por novedosas. Y ahorita que ha ido avanzando la investigación en diferentes países, escuchamos que se van a producir una nueva generación de vacunas donde se tienen productos avícolas incorporados, como es el huevo, huevos, embriones de pollo, algo que ya sabemos y que se ha hecho en veterinaria por muchos años. ¿Qué opinión te merecen estas vacunas en cuanto a la posibilidad de tener un volumen importante que aceleren el proceso de inmunización de la población? Y lo más importante, su calidad inmunológica, su eficiencia. Bueno, qué buena pregunta y además a mí me interesa mucho y además puedo hablar con bastante de ello y con bases científicas. Bueno, primero voy a hablar del COVID-19. Este virus, este virus, este, produce una enfermedad totalmente desconocida en el mundo. Hay mucha ignorancia, una ignorancia espantosa y por eso hemos llegado a esta pandemia. Normalmente estos virus estaban originalmente están clasificados como coronavirus y son virus que producían un resfriado. Si vemos una virología y todos los estudios decían, no, los coronavirus producen resfriado, pero se recuperan la gente en unos cuantos minutos. Y estos virus fueron olvidados y no los cultivaron, los laboratorios no tenían virus, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó el 2002, 2003 y apareció el síndrome respiratorio agudo severo por un coronavirus y pues no lo podían cultivar. Es más, el diagnóstico se hizo por microscopía electrónica, o sea, que vieron que ese virus tenía todas las propiedades de un coronavirus, que era un virus envuelto, ARN, que tenía esa envoltura de ARN de polaridad positiva, etcétera, etcétera. Y empezaron a trabajar con él y en el 2003 desapareció, a pesar de que decían que iban a morir. Y llegamos al 2019 y empiezan a hablar de que este virus se pasó del murciélago al pangolín y que al hombre, pero no tienen bases científicas, no hay un estudio científico. Lo único que hacen es PCR, pero eso no es un estudio científico. Y además el aislamiento del virus. Cuando empezó a ver el problema, pues se preguntaba quién tiene el virus. Y es antigénicamente diferente a los coronavirus, a los originales, porque si tuvieran el virus, si tuvieran antisueros contra ese virus y esos anticuerpos estuvieran haciendo pruebas de suero neutralización, pues se aísla un nuevo virus y con ese antisuero se ve que antigénicamente es igual y entonces ya se podía hacer una vacuna. Las vacunas más fáciles de hacer cuando se comprueba que un virus
es nuevo y la etiología es viral, pues es una vacuna de virus inactivado, virus muerto. Pero ¿por qué no se hizo la vacuna de virus inactivado, virus muerto? Porque no tenían el virus. Esa es una realidad. No hay aislamientos y no hay antisueros. Entonces empezaron a hacer vacunas de tecnología moderna. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Estas vacunas de tecnología moderna, no se había hecho ninguna vacuna que diera resultado ni experimentalmente para alguna enfermedad en los animales ni para el hombre. Y es una tecnología muy especial, pero desde 1990 y tantos, pues se hablaba de terapia génica. ¿Cuál era la terapia génica? Que si se introducía un virus a una célula y ese ácido nucleico de esa célula y esa persona que estaba con diabetes y que tenía el gene de la diabetes, y si había recombinación y le quitaba el gene y se quedaba con el gen del virus, pues así se empezó a hacer ese tipo de tecnología, sin embargo, con muchos fracasos. Actualmente tenemos dos vacunas de esta tecnología, las más comentadas y las más estudiadas, la de Moderna y la de Pfizer. Bueno, estas vacunas dicen que protege la de Pfizer el 95% y la otra, la de Moderna, el 94%. Sería una maravilla si fuera verdad, pero no es verdad, porque la verdad todavía no la saben. ¿Qué es lo que hacen en la fase clínica 1 y fase clínica 2 y fase clínica 3 para que empezara ya la vacunación? Bueno, pues lo que estudian es que realmente esa vacuna sea inocua, que no produzca daño. La fase 1 nada más juntan 200 personas o 220 y a 100 de esas personas le inoculan un placebo y a los otros 100 los vacunan, pero nadie sabe cuáles le aplicaron placebo y demás. Después de 2 meses hacen PCR en toda la gente y de las que le pusieron el virus, hubo dos nada más que salieron positivas y las que los vacunaron, ninguna. Entonces de ahí sacan el porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de Pfizer actualmente en la fase 3, donde ya vacunaron a 23,000 y pico de personas, o 43,000, perdón, no fueron 23,000, a 21,000 y pico y a 21,000 y pico, a 21,000 les aplicaron el placebo y a las otras 21,000 la vacunación. Entonces, después de 2 meses, a las 21,000 personas, cuando hicieron el PCR, nada más salieron positivas, por decir, 8 personas, es lo que está escrito, y en el otro, que les pusieron el placebo, 167 o 164. Y entonces dividen y de allí sacan el 95%. Esto no es una prueba de potencia. Realmente, esta época que llegamos a la vacunación es realmente cuando están probando las vacunas, cuando vamos a ver si realmente protegen o no protegen. Y aquí vamos a hablar de nuestra medicina veterinaria. A veces alguien dice, tú eres veterinario. Bueno, en la cuestión de inmunología, de virología y de bacteriología y de parasitología, pues se han hecho mucho mayores estudios científicos y se han hecho vacunas mucho mejores que la gran mayoría. El problema del COVID-19 es que no pueden hacer lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la avicultura. Por ejemplo,
Para influenza aviar de alta patogenicidad, pues los laboratorios han hecho una vacuna que da el 100% de protección. Y comprobado científicamente. ¿Cómo la comprobación científica? Pues aquí tomamos 10 pollos de 8 semanas y 10 pollos de 8 semanas y a 10 pollos no los vacunamos ni les ponemos placebo, y a los otros sí los vacunamos, y a los 30 o 40 días le ponemos una dosis infectante patógena que mate a los no vacunados el 100%. Y los vacunados deben de estar protegidos por lo menos el 90 o el 100%. Y las vacunas que se han hecho aquí, y eso me consta porque he sido testigo, no nada más estoy hablando en teoría, pues dan protección del 100%. Eso es la protección. Ahora, hablamos de COVID, de una pandemia. Nosotros, si lo comparamos con las pandemias que tenemos en medicina veterinaria, por ejemplo, el H7N3 de alta patogenicidad que llegó en el año 2012, en junio, pues mató millones de aves. Es más, la primera parvada infectada, en 4 o 6 días se murieron todos. Afortunadamente el COVID no. El COVID, ¿qué dicen? Ya salí positiva a PCR. ¿Tuviste signos? Me dolió tantito la garganta. Entonces, es una enfermedad que no conoce ni la patogenia. Para conocer la patogenia es lo que hacemos nosotros en medicina veterinaria. En medicina veterinaria, cuando llegó la influenza aviar de alta patogenicidad, hacemos necropsia, tomamos órganos, hicimos microscopía electrónica, hicimos pruebas de inmunofluorescencia, sabemos bien la patogenia. Aquí ningún médico, porque no tienen bases, es más, tú en los escritos que has visto o en las conferencias que dan en el teléfono, pues no hacen necropsias, no hacen autopsias de las personas. Para estudiar una enfermedad viral, pues se tiene que hacer la autopsia, con todas las medidas, no decir, es que es muy peligroso. No, se va a hacer en un lugar totalmente apartado y la gente que la va a hacer va a estar protegida. Entonces, al hacer la necropsia, pues ve qué tejidos tienen lesiones macroscópicas que afectan el pulmón, pues vamos a tomar una biopsia de pulmón, vamos a hacer microscopía electrónica para ver si está el virus allí. Y vamos a ver si esa neumonía no tiene bacterias. La microscopía electrónica pues indica que esa neumonía nada más es viral. ¿Y en qué otro tejido? Eso no se hace. Entonces, este es el problema. Yo quiero que las vacunas funcionen, que funcionen. Ahora, esa vacuna de ARN mensajero, digo, afortunadamente o para desgracia de mucha gente, pues sí conozco cuando me hablan de un coronavirus. Son virus ARN de polaridad positiva. Esos ARN no tienen transcriptasa. Y al no tener transcriptasa no codifican ARN mensajeros. Esos virus ARN de polaridad positiva se transforman en ARN mensajeros. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacen la vacuna? Bueno, realmente es el mismo ARN mensajero del virus, pero se tiene que estar multiplicando. Bueno, y después que nos lo aplican por vía intramuscular. En los miocitos, pues no se ha visto que el virus, los coronavirus entren a los miocitos y menos el ácido nucleico. Normalmente los virus ARN de polaridad positiva, como el virus de la poliomielitis, sí puede entrar así en su ácido nucleico, pero la mayoría de los virus para poder entrar necesitan estar completos, pero aquí nos dicen que se pusieron con
nano, eh, nano pequeñas cantidades de lípidos para proteger el ARN y que entran, pero entra una célula que no es inmunocompetente, que va a ribosomas y que manda el mensaje. Entonces esa célula que es un miocito, no es una célula inmunocompetente, va a estimular la producción del principal epitopo, que es la espícula, que es una glucoproteína. Pero esa glucoproteína, mi pregunta es, ¿que la elimina o esa célula la va a presentar en sus células hijas en la superficie? Y entonces ahí va a ser captado por una célula dendrítica o por un macrófago, que son células presentadoras del antígeno, y va a ir a un órgano inmunocompetente secundario, ahí va a ser presentado, y entonces como ya tiene el antígeno del coronavirus, el principal antígeno, se va a producir los anticuerpos. Bueno, yo que sé un poquito, nada más un poquito de inmunología, pues la dermis es un sistema inmunocompetente secundario, pues esa vacuna sería mejor que fuera por vía intradérmica. Entonces tengo esas dudas, pero ojalá esa tecnología, obviamente los laboratorios, y esto también lo digo, y además quiero equivocarme, quiero que sí funcionen bien. Estos laboratorios pues, no dicen, porque después van a venir las patentes. Cuando haya una vacuna que proteja, pues inmediatamente la patente. No va a poder hacer todos los millones para todo el mundo, pero ya tiene la patente. Entonces, hay este problema que es muy importante. Y las otras vacunas, pues mira, las mejores vacunas que han dado resultado para la protección en humanos, pues vamos a hablar de la vacuna de viruela, que gracias a esta vacuna que se hizo cuando no se sabía ni qué era un virus, ni nada del sistema inmune. Edward Jenner utilizó linfa de las pústulas de una vaca que tenía viruela bovina, y esas lesiones de viruela de las vacas, en ese linfa había un virus, pero un virus patógeno para los bovinos, pero patógeno para el hombre, pero antigénicamente igual, y lo aplicó por vía intradérmica. Y nunca cambiaron esta vacuna, y es la que hicieron vacunación obligatoria. Aquí la ventaja que tenemos, y la otra vacuna importante, que es la vacuna de la poliomielitis, pues se descubrió en 1949 el cultivo de tejidos, y Salk inmediatamente en los años 50 empezó a cultivar el virus, hizo una vacuna de virus muerto, que es la vacuna tipo Salk. Y después Sabin tomó 3 virus y los empezó a dar pases en cultivo de tejidos, y hizo la vacuna de la poliomielitis y la da por vía oral. Bueno, ¿qué relación hay entre la poliomielitis y el COVID-19? Bueno, hay una relación muy importante. Hay una característica muy importante que para mí es una fortuna. Ojalá tenga ese comportamiento el COVID-19. En el tiempo que no había vacunas contra la poliomielitis, había morbilidad del 100%. O sea, que todos se infectaban, pero solamente el 5% de ese 100% presentaba cierta sintomatología, fiebre, 2 días no podía caminar y dolor en las piernas, y solamente el 5% de esos que presentan signos, pero que se curan espontáneamente, son los que el virus afectaba al sistema nervioso periférico y quedaban discapacitados. El virus de la poliomielitis tiene esas características. Este COVID-19, si fuera altamente patógeno, pues
pobre de nosotros, si se han muerto 2 millones de gente o más, pues se hubieran muerto más. Entonces tiene estas características que dicen que a veces nos enfermamos y que no presentamos sintomatología, pero pero esto no tiene bases científicas porque no han hecho estudios suficientes. En cambio de la poliomielitis, sí hablo con los pelitos en la mano. Y así podía hablar más de las vacunas. Yo, mi petición es que quiero que protejan las vacunas. Y obviamente va a haber vacunas que den una mejor protección, porque cuando llegue un país como Estados Unidos o como otros que ya han vacunado más del 50% de su población, pues si las vacunas sirven, tiene que disminuir la incidencia de positivos y demás. El otro problema es la prueba de PCR. La prueba de PCR, perdóname, y vamos a hablar de medicina veterinaria. Mira, cuando empezaron los brotes en los años 80 de influenza aviar de alta patogenicidad, por ejemplo, se dio esta prueba de PCR y en una zona avícola muy importante de Estados Unidos, que era Delaware, pues llegaron a la conclusión de que si unas aves salían positivas a PCR, pues estaban positivas y sacrificaron granjas. Y sin embargo, al tratar de aislar el virus, no lo aislaron, no lo aislaron. Y ahora nosotros aquí, PCR tiene que ser positivo, pero se va uno a las granjas y si no hay signos, oye, el virus cuando llega a una granja de H7N3 de alta patogenicidad o de H5N2 de alta patogenicidad, en 4 días se muere más del 60% de mortalidad. Entonces, aquí de repente no tenían virus y de repente salen muchos PCRs y millones de PCRs. En ese tiempo para conseguir un PCR para influenza aviar, pues casi nadie tenía. Lo que sí hacer los PCRs es un gran negocio para los que los han hecho, pero el PCR da falsos positivos y falsos negativos. ¿Cuántos han salido positivos? No tengo ninguno, ¿sí? Y dicen, y ahora casos de que, no, yo, ya me dio, ya te dio, pero nada más, me dolió la garganta y un día me sentí así medio, y a los 2 meses salió otra vez positivo. Entonces hay mucha ignorancia. Muchas gracias por esta pregunta y podía seguir hablando. Doctor, no, al contrario, gracias por esa interesante respuesta. Lo que concluyo es que aunque esté uno vacunado, más vale cuidarse, Sí, porque tomar medidas sanitarias. tomar las medidas Es una sanitarias. buena conclusión. Yo no estoy criticando, creen que yo critico a las vacunas, no. Yo ya me vacuné con Pfizer. Es más, es la que vi menos peligrosa. ¿En qué sentido? Mira, está mal que lo diga. Bueno, no está mal que lo diga. Los ácidos nucleicos fuera de una célula por un pH ácido alcalino se desnaturalizan o si no los conservamos a menos 70 grados centígrados se desnaturalizan o se inactivan, ¿verdad? Entonces yo dije, esto de que entra acá y que va por acá, si yo sé, estudié desde los años 90 esa terapia génica que han querido hacer, pero esa terapia génica metían a un virus en las células, un virus que se replicara en las células humanas, donde estuvieran los genes nocivos que nos hacen susceptibles y para ver recombinación, pero hubo muchos fracasos y no ha tenido el éxito que debería de tener y esa aplicación. Entonces, yo lo que quiero es que sí se vacunen. Yo creo que los laboratorios, mira, dicen que
que tengo malos pensamientos. Yo no tengo malos pensamientos. Lo que he aprendido en mi querida facultad y gracias a mi querida doctora Velázquez es a constatar las vacunas. Yo a estas vacunas que nos dan, aunque sea de ácido nucleico, pues haría microscopía electrónica. A lo mejor me encuentro que tienen allí algún virus. Sí, sí. No sé si me explico. No hay una prueba, no hay una prueba para demostrar. Y el grave problema de esta enfermedad para los investigadores y demás es que, en primer lugar, no hay un animal de laboratorio donde podemos reproducir la enfermedad. Por ejemplo, la rabia. El virus de la rabia, el comportamiento que tiene en un ratón, o en un cuye, o en un perro, o en un gato, lo tiene en el hombre. Si se hace una vacuna para el hombre, si se prueba en un ratón, en un cuye, en un caballo o en un perro y protege, pues nos va a proteger a nosotros. Bueno, Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor, que estés muy bien. No, gracias Nos a ti, comunicamos. doctor. Gracias, doctor. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego.